¿Qué ha habido, gente de YouTube? En esta ocasión les voy a mostrar a cómo pagar la luz por medio de Mercado Pago. ¿Están listos? Bien, sin más, comencemos. Como pueden ver, lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación directamente desde la tienda de Google Play. O también les dejo el link en la caja de descripción de este video y se puedan crear una cuenta. Es muy fácil y rápido. Muy bien, una vez que hayamos creado nuestra cuenta de Mercado Pago, le picamos en la opción donde dice pagar. Y listo, como ustedes pueden ver, tenemos varios submenús. Aquí es importante aclarar, podemos enviar dinero y comprar servicios, así como también recargar saldo a nuestro teléfono, así como hacer recargas a nuestro celular, pero nosotros seleccionaremos la opción que dice pagar servicio. Una vez dentro, le picamos donde dice pagar y te saldrán varias opciones, y ahora nos preguntará cuál es el tipo de servicio que nosotros queremos pagar, y pues nosotros seleccionamos en este caso el de la luz, que es de CFE. Como pueden ver, hay varios servicios como el servicio del agua, servicio de televisión, servicio de telefonía, entre otros. Por eso me gusta mucho Mercado Pago, se los recomiendo mucho, chicos. Bien, el apartado de luz tendremos varias empresas que nos proporcionarán el servicio. Esto dependerá del país que te encuentres. En mi caso me encuentro en México y seleccionamos CFE, que es nuestro proveedor de luz. Muy bien, chicos, ahora Mercado Pago nos pedirá acceso a la cámara y se lo daremos. Pueden estar tranquilos, que ellos son una empresa responsable y sus datos estarán seguros. Muy bien, ahora la aplicación nos pide que escaneemos nuestro código de barras, que viene en nuestro recibo en la parte de enfrente, donde contiene nuestros datos personales. Listo, Mercado Pago ha capturado el número de cuenta y ahora nos pedirá el monto a pagar. En mi caso son 84 pesos mexicanos, ya que es nuevo mi medidor y se llegó el día de pago. Por eso es que Mercado Pago nos preguntará cómo es que vamos a pagar. Podemos seleccionar varios métodos de pago. Por ejemplo, está la opción de Mercado Pago, que es el dinero que ya tienes depositado en la aplicación. También tienes la forma de pagar por tarjeta de crédito o tarjeta de débito. En mi caso seleccionaré la opción de Mercado Pago, ya que tengo dinero en mi cuenta. También puedes seleccionar la opción de pagar a meses con intereses. Esto va a depender del límite de tu línea de crédito. Ahí puedes seleccionar los meses a los que quieras hacer el pago. Recuerda que este pago se puede diferir de 1, 3, 6, 9 y 12 mensualidades con intereses. Es muy importante que lo recuerden. Ahora Mercado Pago nos preguntará que revisemos si todo está en orden. Tenemos que checar que la cantidad que vamos a pagar sea la misma que está en nuestro recibo de luz, que todo esté en orden. Seleccionaremos la opción de pagar y le pinchamos. Ahora esperemos un poco a que nuestra transacción se complete, y así como pueden ver, nuestra transacción se ha completado y ya se hizo el pago en unos cuantos segundos. Como pueden ver, nos da la opción de pagar otros servicios o volver al inicio. Como pueden ver, ya me descontó el dinero de mi cuenta de Mercado Pago. Y si vemos en nuestro historial, podemos ver que hicimos el pago de luz correctamente. Ya que hemos pinchado en ver nuestro historial, podemos ver el comprobante de pago y lo podemos descargar en formato PDF, así como lo podemos compartir por medio de WhatsApp. Y entre otras maneras de descargarlo, podemos ver el monto de la operación, el día, la hora, la fecha, el remitente, todo para poderlo imprimir, así si lo deseamos. Bien, sin más, esto sería todo de mi parte. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, pueden suscribir a mi canal, ya que voy a estar subiendo contenido de este tipo. Voy a estar hablando sobre tarjetas de crédito, sobre tarjetas de débito, sobre préstamos personales, sobre financiamiento, sobre cómo comprar boletos, sobre cómo registrarse en Buró de Crédito, que es el próximo video. Y si tienen alguna duda, si necesitan algo, pueden dejármelo en la caja de comentarios. Esto sería todo. Sin más, cierro sección.